Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Esperando que esté bien. Entonces, el tema es poner hoy tecnología PON, red óptica pasiva, lo que quieren decir las siglas PON. Entonces, vamos a mirar un poco de lo que tecnología, de lo que nos quiere decir. ¿Qué es una red óptica pasiva? Dice, una red óptica pasiva PON es un sistema de red con cableado de fibra óptica que envía la señal de todo o casi el recorrido hasta el usuario final. El sistema se describe de diferentes formas según donde determine la red PON. Así tendríamos fibra hasta la acera, que es FTTC, o fibra hasta el edificio, que es FTTB, o fibra al hogar, que es FTTH. Ahora vamos a profundizar un poquito más en FTTC. Como ya lo vimos anteriormente, estamos hablando de fibra hasta la acera, pero esto de fibra hasta la acera se da en el caso de un modelo en el que la red de fibra llega a un stand ubicado cerca de las casas y oficinas que han de usarse esta tecnología. Estos puntos de conexión, también llamados armarios o cabinas de telecomunicaciones, generalmente se encuentran a una distancia de 300 o a 500 metros de los destinos finales. Entonces, ¿qué hablamos con cabinas y armarios? Estamos hablando de lo que nosotros conocemos como cajas. Entonces la fibra llega hasta ese punto, suponiendo que la mayoría de ellas saben estar en postes o saben estar en cajas telefónicas también. Entonces hasta ese punto llega, conectan ahí y de ahí hacen otra conexión hasta el hogar. Por eso se llama fibra hasta la acera, fibra hasta el edificio. En este caso la conexión por fibra llega hasta el edificio, solo llega hasta el edificio. Vamos a un ejemplo para entenderlo más a profundo. Dice: desde ese punto la conexión hasta el usuario reutiliza la infraestructura existente. Entonces estamos hablando que la fibra llega hasta el edificio, llega hasta el punto del edificio. Entonces el edificio se encarga de reestructurar la red y hacer varias redes LAN, como dice, bien redes LAN basadas en Ethernet, distribuidas basadas en cable telefónico coaxial, en caso ocurre en grandes urbanizaciones residenciales, privadas, edificios empresariales, hospital, complejos hoteleros, centros deportivos, etcétera. Entonces esto quiere decir que llega hasta ese punto y ese punto lo divide. FTTH, que es fibra hasta el hogar, que es la más común. Entonces queda una conexión de fibra que va desde la central hasta la oficina o el establecimiento que tiene el contrato en el servicio, de forma directa y sin ningún clase de bloqueo o cambios de línea. Entonces, ¿qué hace referencia a esto? Que por ejemplo, el proveedor, supongamos que en este caso el proveedor es Telcisnet. Entonces el Telcisnet, ¿qué hace? Te envía fibra desde la punta, desde su oficina, nada más nada menos que directamente el cable hasta tu hogar. Entonces no va a haber una caja, una cabina, un armario donde va a ser punto y va a llegar hasta tu casa. No, va a ser directamente la fibra. Por eso se llama fibra hasta el hogar. Entonces vamos a hablar de lo que son los componentes y dispositivos de PON, o sea, de las redes ópticas pasivas. Entonces en este caso encontramos 4, que son el equipo concentrador OLT, red óptica de distribución ODN y equipos terminales de usuario ONT u ONU y Spailer. ¿Qué es la OLT? Se preguntarán. Entonces OLT es la función principal de OLT es controlar desde una oficina central la información transmitida en ambas direcciones a través de la OEDN. Entonces, como se verifica en la imagen, estamos hablando que es una switch. En este caso los switches son muy utilizados por las proveedores de internet para poder así controlar la información, controlar las megas, cuánta información transmiten, reciben a un cliente. Entonces, ¿qué es la OEDN? La OEDN es el medio de transmisión óptica para la conexión física de las ONU o las OLT. Su alcance es de 20 kilómetros o más. Dice. Dentro de la OEDN, el cable de fibra, los conectores de fibra óptica, los dispositivos ópticos pasivos y componentes auxiliares colaboran entre sí. Nos está diciendo que en la OEDN van a participar la fibra, los conectores, los divisores, los auxiliares, todos los componentes. Entonces, este es un ejemplo de una OEDN. Bien, como se dan cuenta, una OEDN no es nada más y nada menos como quien diría la arquitectura en la que se dividió la red. Encontramos una OLT, una Spailer y una ONT, que también es conocida como ONU. Se dan cuenta cómo están los cables de fibra, están los conectores de fibra, están los Spailer. Entonces participa todo prácticamente. Aquí es la arquitectura de la red PON. ONT o ONU.
Entonces, la ONT es lo mismo que la ONU. En esencia, la ONT es un término de la UIT-D, mientras que ONU es un término de la IEEE. Entonces, la ONU es nada más y nada menos que un router, una terminal de usuario, que sabemos que los utilizan para las fibras. Entonces, por eso se llama ONU, se llama a las fibras. Todos los que tienen internet en fibra o van a tener internet en fibra, les van a instalar un dispositivo llamado ONU en su casa, porque ese hasta ahora es la terminal recomendada para utilizar la fibra. Un Spyler, que es el último, dice: los Spylers de fibra óptica o divisores ópticos son los que suelen emplear en redes de distribución de video, por acceso de datos y redes PON o GPON, FTTH. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de lo que es un Spyler. Como vemos, tenemos una caja que dice que 1x16 mode PCR Spyler. Entonces, se preguntarán qué es esto, qué hace esto. Esto prácticamente se conecta al cable y ayuda a dividir toda la red, ayuda a dividir las señales y todo lo comparado. Arquitectura de la red óptica pasiva, dice: las redes PON adoptan una arquitectura de punto multipunto PM2MP que emplea Spyler ópticos para dividir la señal descendente de un OLT único en varias rutas descendentes hasta los usuarios finales, de modo que los mismos Spylers combinan las diversas rutas ascendentes desde que los usuarios finales de nuevo hasta el OLT. Entonces, aquí tenemos nuevamente la imagen. Mira, veamos un poco. Estamos hablando de que la OLT, vamos aquí, tenemos la OLTs, como verificamos ahí, tenemos una OLT, tenemos los Spylers, las ONT. Vemos como desde la OLT sale simplemente una ruta hasta el Spyler, y del Spyler se divide en diferentes rutas. Entonces, como vamos al concepto que nos dice que el Spyler le ayuda a dividir la ruta o la señal que nos da el OLT para dividir a los usuarios finales, que en este caso son la ONT y estas casas. Ahora, entonces, hace el mismo procedimiento a lo inverso. Entonces, las rutas que dividió ahora las junta y la envía por una sola ruta a los OLTs. Ventajas de las redes ópticas pasivas, dice: consumo energético eficiente, infraestructura o actualizaciones más sencillas, uso eficaz de la infraestructura, facilidad del mantenimiento. Vamos a ver una por una de estas ventajas. Vamos a empezar por consumo energético eficiente, dice: las ventajas inherentes a la implementación de redes PON son numerosas. La ventaja principal es que no requiere energía para la red de acceso, dado que solo necesita suministro en el origen y en el extremo receptor de la señal. Hay menos componentes eléctricos en el sistema, lo que reduce los requisitos de mantenimiento y las posibilidades de que produzcan fallos en campos eléctricos. Entonces, ¿qué nos está diciendo nada más? Que esto es un gran ayudo, porque no necesita realmente ser suministrado de energía constantemente, porque no dice que simplemente necesita ser suministrado de energía desde el punto de origen en el que parte y el punto de origen en el que recibe. Exactamente, o sea, parte de aquí y de aquí se le da energía y llega hasta aquí y aquí retoma nuevamente energía. No necesita estar en contacto de energía constantemente. Infraestructura o actualizaciones más sencillas. La arquitectura pasiva también elimina la necesidad de armarios de cableados, instalaciones de refrigeración o electrónica mixpan. A medida que la tecnología avanza, solo los dispositivos de los extremos OLT y ONT o ONU se deben actualizar o sustituir, dado que la fibra óptica y la infraestructura de Spyler permanecen igual. Estamos hablando de que la infraestructura generalmente no va a cambiar, solo se va a cambiar las OLT, la ONT o la ONU, nada más. La infraestructura va a seguir igual, solo se cambiarían los dispositivos, pero sus actualizaciones son más sencillas y su infraestructura es sencilla. Uso eficaz de la infraestructura. Todos los operadores necesitan sacar el máximo partido de la infraestructura nueva o existente y obtener una capacidad de servicio óptima del área de red existente. Los diversos estándares de redes PON combinados con servicios como la radiofrecuencia sobre vídeo RG o G o la superposición de videos de radiofrecuencia pueden consistir en la misma red PON para ofrecer varios servicios triple y obtener más ancho de banda con la misma fibra óptica. Ahora, uso eficaz de la infraestructura. ¿Qué nos está queriendo decir este pequeño fragmento? Nos dice que las redes PON
se pueden combinar con diferentes servicios. En este caso nos está dando un servicio de radiofrecuencia o un servicio de superposición de video de radiofrecuencia. Entonces está hablando de que está dando un servicio triple play. Todos sabemos que un servicio de triple play es televisión, teléfono e internet. Entonces la red nos permite hacer eso, añadir más servicios dentro de la infraestructura y así hacerlo. Ahora sabemos que CNT es uno de los grandes ejemplos que utiliza televisión, internet y teléfono ofreciendo un triple play. Ahora sabemos que hay más empresas que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque están optimizando lo que es la red PON. Está usando su infraestructura, usando eficazmente. Facilidad de mantenimiento. La pérdida resulta fácil de detectar y además la causa también se identifica fácilmente en los elementos de la red PON, por lo que el mantenimiento y la solución de problemas de estas son sencillos. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que la facilidad de mantenimiento, sabemos que todo el mantenimiento es ver, observar, tantear, saber qué está mal y qué no está mal. Entonces nos está diciendo que es fácil detectar dónde existe una pérdida, donde algo está mal. Y además de eso, la causa de por qué está pasando esto es fácil de identificar en los elementos de la red PON. Por eso es que su mantenimiento es más fácil. Ahora pasamos de las ventajas a las limitaciones de las redes PON. Entonces hablamos que entre ellas tenemos distancia, acceso de prueba, alta vulnerabilidad o averías en la línea de alimentación en OLT. Pues vamos a tener la distancia. Vamos a hablar de la distancia. A pesar de las numerosas ventajas de las redes ópticas pasivas, pueden plantear algunos inconvenientes en comparación con las redes ópticas activas. La cobertura de una red PON se limita a un valor comprendido entre 20 y 40 kilómetros, mientras que una red óptica activa puede alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Ay, qué pena. Distancia. Maldita sea. Distancia. A pesar de las numerosas ventajas de las redes ópticas pasivas, pueden plantear algunos inconvenientes en comparación con las redes ópticas activas. La cobertura de una red PON se limita a un valor comprendido entre 20 y 40 kilómetros de longitud, mientras que una red óptica activa puede alcanzar hasta los 100 kilómetros. Estamos hablando de que hay una gran diferencia entre las redes PON y unas redes activas. Entonces existe ese gran margen de longitud, por eso dice que una de sus limitaciones es la distancia. Acceso de prueba. Si no está previsto ningún acceso de prueba, el acceso debe obtenerse desde uno u otro extremo en OLT o en ONT o una sección de la red PON, o que debe dejarse fuera de servicio temporalmente. Ahora, cuando se implementó la infraestructura y no se implementó un acceso de prueba, entonces al momento de querer hacer un acceso de prueba para hacer obviamente, como le dice su nombre, una prueba a la infraestructura, entonces va a tener que desactivarse toda la red para poder hacer el acceso de prueba, mientras en cambio que si tú lo hubieses puesto el acceso de prueba, no existiera este problema. Alta vulnerabilidad o averías en la línea de alimentación OLT. Debido a la arquitectura PM2MP, la línea de alimentación y los numerosos usuarios finales del usuario de OLT pueden ser hasta 128. Entonces, la redundancia es mínima y el costo de un LT defectuoso o un corte accidental de fibra óptica, la interrupción del servicio puede ser de gran envergadura. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que nos dice que sabemos que tenemos de punto a multipunto lo que es la tecnología PON o las redes PON. Entonces dice que la línea de alimentación de los numerosos usuarios finales del servicio de OLT pueden ser hasta 128. Sabemos que una OLT lo vamos relacionado con un switch. Sabemos que un switch puede llegar hasta 128 puertos. Entonces dice que la redundancia es mínima. En el caso de un OLT defectuoso o corte accidental de la fibra óptica, la interrupción del servicio puede ser hasta la. Sabemos que si le pasa algo al switch o existe un corte en la fibra, sabemos que va a dejar sin internet a muchos usuarios. Por eso dice que la interrupción del servicio puede ser de gran envergadura. Estamos hablando que la interrupción del servicio puede ser grande, puede ser de varios usuarios terminales. Ahora sí, vamos a hablar de lo que son los ejemplos. Con esto ya terminaríamos lo que sería la red PON. Vamos a los ejemplos con todo lo que ya hemos
hablado aquí. La primera imagen nos muestra una PON network, sabemos que es una red PON óptica pasiva, entonces nos muestra que tenemos un OLT, tenemos un RF de video, una W y un spiral. Entonces nos damos cuenta cómo de la OLT llega hasta aquí, agrupa este video y coge y lo envía al spiral, y el spiral, como ya lo vimos anteriormente, de una sola línea coge y divide diferentes líneas a diferentes redes. Entonces, como vemos aquí, una sola línea, el spiral carga de dividir, lo divide y después regresa y los une. Entonces estamos viendo aquí una óptica pasiva donde dice que hay 20 kilómetros máximo de longitud. Segundo ejemplo, vemos que tenemos una oficina central que transmite internet y VoIP, y tenemos dos edificios y tenemos el FTB, FTC. Sabemos que FTB es hasta el edificio, fibra hasta el edificio, y FTC, fibra hasta la acera. Ahora vamos a interpretar la imagen que tenemos aquí. Entonces dice que tenemos una oficina o un proveedor que provee internet y el servicio VoIP. Entonces tenemos una OLT que generalmente sabemos que es un switch, coge y manda una sola línea al spoiler, es lo que le vengo diciendo. El spoiler coge las redes y las subdivide. Entonces las subdividió aquí para dos usuarios, uno para FTB, fibra hasta el edificio. Entonces sabemos que mandó aquí la fibra hasta un punto donde llegó a la MDU, una PON MDU, llegó hasta el edificio, y aquí en el edificio, como lo sabemos, la reestructuran a la red. Entonces cogió y la convirtió en redes LAN, redes LAN, en VoIP. Entonces transmitió toda esa infraestructura a todo el edificio. Mientras en cambio, si nos verificamos en la FTTC, fibra hasta la acera, llegó hasta un punto, pero simplemente de este punto salió y llegó solo hasta una oficina o máximo dos, porque es simplemente para esto. Ellos cogió, llegó hasta este punto. Es que tenemos un router, vamos a hacer una conexión acá para que hayan dos routers y ya. Mientras que en cambio acá arriba se infraestructuró toda la red del edificio, abasteciendo todo desde una sola línea, todo el edificio. Ejemplo número 3 y el último. Tenemos una oficina central, un proveedor que transmite servicios de internet, VoIP y IPTV. Ahora tenemos una OLT que es un switch. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos FTN, FTC, FTB y FTH. A FTN me lo expliqué anteriormente, pero lo voy a hacer ahora porque el ejemplo lo amerita. Tenemos FTN, que es fibra hasta el nodo. Entonces aquí estamos hablando de fibra hasta el nodo, que vemos que una línea sale y llega hasta un nodo que puede ser intermedio o inicial, y después de esto llega hasta el punto. Esto es lo que quiere decir fibra hasta el nodo. Ahora, tenemos aquí fibra hasta el nodo, como llega hasta el punto, hasta el nodo, y del nodo llega hasta el hogar. Tenemos aquí la FTC, fibra hasta la acera, como ya hemos visto anteriormente, llega hasta un punto y nuevamente llega hasta el hogar. Tenemos FTB, fibra hasta el edificio, tenemos como llega una fibra hasta el edificio y nuevamente se convierte en diferentes redes LAN Ethernet, que lo verificamos aquí. Y tenemos aquí la FTH, que tenemos, como nos damos cuenta, son 3 redes PON que llegan a 3 usuarios. Tenemos 1, 2 y 3. Para así que tenemos 3, 4, 5 y 6. De una sola línea se subdividió a 6 redes. Entonces eso es lo que hablaba de los spoilers. Es muy importante, aunque no lo parezca, es muy importante, y que ayuda a subdividir las redes y poder transmitir los datos adecuadamente, y así de manera inversa. Entonces cuando el OLT necesita información, el Sparley llega a la información y él las agrupa y les manda por una sola línea al OLT. Con esto queda terminada mi exposición, ingenieros. Espero que les haya gustado y bueno, hasta la próxima.